Podemos empezar, Jesse. Amigos y amigas de Cátedra Cosco, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición ordinaria de hoy martes 20 de abril de 2021. Uno de los temas que repercute últimamente es la tecnología llegó para quedarse. Y desde luego el sistema judicial peruano no es ajeno a esta realidad y ha tenido que implementar diversos sistemas y plataformas para hacer que las audiencias virtuales sean hoy una realidad. Y es precisamente este el tema que nos convoca el día de hoy. Audiencias virtuales, una realidad. A propósito de las modificaciones en la Ley de Conciliación, la Ley 31.165, publicada hace tan solo una semana, exactamente el 13 de abril de 2021. Nuestra expositora invitada es la doctora Paola Francesca Navia Miranda. ¿Qué podemos decir acerca de su hoja de vida? Ella es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tiene estudios de especialidad en Arbitraje y Contrataciones del Estado por la Universidad ESAN y es directora del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional. Agradecemos a la doctora Paola Francesca Navia Miranda el habernos aceptado la invitación y agradecemos a ustedes que mantengan apagados vuestros micrófonos durante la transmisión. Sabemos todos que al final de la conferencia, si desean formular alguna pregunta, pueden encender en ese momento sus micrófonos. Bienvenidos, gracias por su participación. Doctora Paola Navia Miranda, sea usted bienvenida a Cátedra Cosco. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación realizada por Cátedra Cusco para en esta oportunidad poder compartir con todos ustedes respecto de este tema que ha sido noticia en todo lo que es la comunidad de conciliación. Toda vez que ha sido un pedido que hemos venido exigiendo desde hace antes incluso del confinamiento, pero se ha agudizado cuando hemos estado todos confinados y de cierta manera pues limitados de poder ejercer un derecho al trabajo como el que ejercemos los conciliadores al ser independientes. Es así que el día de hoy yo he preparado una exposición para poder abordar de manera conjunta cuáles han sido estas modificaciones que se ha dado a esta ley de conciliación después de casi 24 años, ¿no? Desde hace 24 años tenemos una ley que no ha sufrido modificación alguna, hemos tenido muchas variaciones en varias leyes, incluso en la ley de arbitraje se ha dado una modificación el año pasado en el mes de enero, pero en nuestra ley de conciliación, que se podría decir que es el acceso más de acceso más común al ciudadano, pues ha habido una limitante primero por las barreras burocráticas que ha habido en lo que es el Ministerio de Justicia, porque es quien administra y quien regula este ejercicio de la conciliación extrajudicial, pero también ha sido porque no ha habido una iniciativa o una organización de la comunidad de conciliadores para poder tener una sola voz y poder solicitar de manera conjunta estos cambios que se requerían, ¿no? Hay cambios que se requieren en muchos artículos que ustedes, imagino, en el ejercicio diario que tienen de la profesión cuando realizan el acompañamiento de sus patrocinados en audiencias de conciliación, muchas veces nos vemos limitados y hasta en algunos casos son exigencias un poco absurdas que ya no estaban adaptadas a la realidad, pero que lamentablemente, como teníamos una ley y un reglamento que estaba vigente, teníamos que respetarlo, ¿no? Y por otro lado, porque había un control del Ministerio de Justicia exhaustivo, literal en las cosas, hasta un punto, llamarlo del término, muy cuadriculados en el desempeño, y hacía de que el ejercicio no sea como tal, ¿no? Sino sea algo monótono, que se tenga que encuadrar a esquemas, a formatos que ellos nos proporcionan y de lo cual los conciliadores y los centros de conciliación tengan que adaptarse. Sin embargo, hemos podido dar un pasito más al exigir de que, al igual que el Poder Judicial,
que si bien es cierto es una institución que muchas veces no estaba a la vanguardia de la tecnología, pero hasta el Poder Judicial siendo un organismo, un poder del Estado que tiene muchas barreras burocráticas, ha logrado trasladarse a lo que es la virtualización, la digitalización incluso de sus expedientes, que la conciliación, que es un proceso mucho más, menos solemne, que es más corto, que es más directo, no tengamos, ¿no? A esta semana, ya el día de hoy cumplimos una semana de que se haya publicado esta modificación. Y bueno, vamos a ver un poquito sobre lo que es la conciliación el día de hoy. Bueno, como la doctora Jessie lo ha anunciado, el día de hoy vamos a hablar sobre las audiencias virtuales, una realidad a propósito de las modificaciones de la ley de conciliación. Pero antes de poder abordar estas modificaciones, yo quisiera compartir con nosotros que, si bien es cierto, en la ciudad del Cusco ha entrado en vigencia la obligatoriedad de las conciliaciones previo al inicio de procesos judiciales, inició todavía el año 2010, en el mes de julio. Recuerdo muy bien esa fecha porque se hizo una presentación de no es nuevo, ¿no? De este mecanismo, con la finalidad de que la ciudadanía pueda acudir previamente, quizás evitándose iniciar procesos judiciales. Todos sabemos ese concepto, ¿no? Sin embargo, la conciliación no es de ahora, no es reciente. La conciliación viene y data de épocas muy, incluso antes se podría decir que está desde el inicio de que el hombre empieza a caminar en sociedad, integra grupos sociales, y hay formas de resolver, ¿no? Antes las formas de resolver estas controversias eran a través de las conciliaciones o incluso el arbitraje, ¿no? No había poderes judiciales antes a donde acudir. El Poder Judicial ya es una figura posterior a estos mecanismos que les llaman alternos a la justicia común. Y para abordar un poquito sobre el tema de cómo ha ido evolucionando en nuestra normativa, la Ley de Conciliación del Perú, incluso todavía si se introduce, ya hablando en términos de normativa, en algún cuerpo normativo, es en la Constitución de Cádiz de 1812. En el artículo 285 ya se habla de la conciliación, y esta conciliación se le otorga la tarea o el oficio para que puedan ejercer a los alcaldes, ¿no? A los alcaldes del pueblo, para que ellos puedan ejercer el oficio de conciliador y que éstas puedan demandar posteriormente, ¿no? Y se hablaba de conciliación exclusivamente en temas civiles o por injurias, ¿no? Y esto era lo que se hacía en los años 1812, ¿no? Al inicio. Posteriormente, hay una modificación, tenemos una constitución, la Constitución Política de 1823, que también establece en su artículo 120 la conciliación, y específicamente yo he extraído la parte del artículo donde dice no podrá entablarse demanda alguna civil sin haberse intentado la conciliación ante el juez de paz, ¿no? Anteriormente se le dio esta obligación a los alcaldes, posteriormente a los jueces de paz. Posterior a esto tenemos la Constitución Política de 1826, también, que recoge en su artículo 112, y aquí nos habla de los jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones, no debiéndose administrarse demanda alguna civil o criminal sin previo requisito. O sea, esto ya desde antes ya era un requisito, ¿no? Solo que aquí era de manera general. Ahora ya tenemos materias conciliables y materias que no requieren tener un procedimiento previo de conciliación para poder iniciar nuestro derecho de acción.
Ahora, la Constitución Política de 1818 también recoge el tema de la conciliación en su artículo 120 y también esta tarea la sigue delegando a los jueces de paz para que ellos puedan actuar como conciliadores, ¿no? Y también los siguen considerando como un requisito. Finalmente, después de la Constitución, en la Constitución donde se habla de esta forma de resolver controversias de 1828, recién el año de 1917 se dicta una ley especial que ya no estaba incorporada en un cuerpo normativo como la Constitución y después de la Constitución también en cuerpos procesales, ¿no? Del derecho procesal civil, sino que lo extraen y el 97 es donde ya le hacen una ley independiente con su propio reglamento en el cual ya regulaba la conciliación, no solo se hablaba de los operadores, ¿no? Que era el conciliador, los centros de conciliación, sino los centros de capacitación. A raíz del año 97 en nuestro país ya existen centros de capacitación y de tal manera que esta función no solo ya la ejercían los jueces, ¿no? Sino podía y actualmente puede ser conciliador cualquier ciudadano que tenga el quinto de secundaria, que tenga criterio de conciencia para poder resolver y haya pasado satisfactoriamente un curso de formación de conciliadores. Pero en el 97 es donde entra en vigencia la ley 26872, que es nuestra ley de conciliación. Sin embargo, el 2008, no sé si recordarán el famoso paquete normativo donde a través del decreto legislativo 1070 se da unas modificaciones a la ley de conciliación, ¿no? Después de esta época, doctores, colegas, no se volvió a dar ninguna modificación, ¿no? Hemos estado desde el 2008 al 2021 esperando que las cosas se adapten a la realidad, al tiempo y espacio que estamos viviendo ahora. Ahora, asimismo, la ley de conciliación fue reglamentada, ¿no? Ahorita lo que tenemos es la ley. Sin embargo, también en sus disposiciones finales, ustedes van a observar que se ha dado un plazo para poder reglamentar esta ley, son de 60 días, y después de los 60 días, 15 días posterior a su publicación de este reglamento, recién va a entrar en vigencia la ley, ¿no? Propiamente. Ahorita estamos felices, solo tenemos la ley, pero se está trabajando en el reglamento. Entonces, en enero de 1998 también se habla de un decreto supremo donde se aprueba el reglamento, ¿no? Este reglamento también tiene una modificación junto con el decreto legislativo que la modifica, que es el 14-2008 JUS, que fue publicado el 30 de agosto del 2008. Esto estuvo vigente, bueno, actualmente está vigente, ¿no? De acá a unos 2 meses aproximadamente, calculando según lo que se ha establecido en esta nueva ley que modifica la ley de conciliación, va a estar vigente hasta esa fecha. Ahora, teniendo un poquito mapeado, se podría decir, si es algún término que ustedes utilicen, cuál es la historia de la ley de conciliación, vamos a proceder a revisar la ley 31-165, que es la ley que modifica la ley 26.872, ¿no? Y esta es la ley de conciliación que permite la realización de las audiencias de conciliación a través de medios electrónicos u otros similares y dicta otras disposiciones para optimizar el funcionamiento del sistema conciliatorio. Esta ley 31.165 no modifica toda la ley de conciliación en sí, ¿no? Recordemos que tenemos anteriormente nuestra ley 26.872, nuestro decreto legislativo 1070, y ahora vamos a tener una ley 31.165. En sí, la ley 26.872 sigue guardando algunos artículos que no se están modificando, que no se han modificado con su decreto legislativo y que tampoco se están modificando con esta ley 31.165.
Solo se están modificando ahora con esta ley 13 artículos, y son los artículos que están relacionados a lo que es el concepto de lo que es la conciliación, las audiencias de conciliación, incluso las invitaciones y todo lo relacionado con la suscripción de actas, las invitaciones, todo lo donde se tenga que, se podría decir, introducir estos nuevos mecanismos o medios electrónicos. Y nuestra primera modificación es en el artículo 2. El artículo 2 hace referencia a la definición de lo que es conciliación extrajudicial. Y como ustedes pueden verificar aquí en el PPT que estoy compartiendo, se ha agregado un párrafo. En el artículo 2 se ha agregado un párrafo. No, primogéneamente decía, la conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución. Recupérate. Para la solución Totalmente. de doctora, usted disculpe si sería tan gentil, hubo un tema con el micrófono, si podría reactivarlo, por favor, gracias. Ok, ¿ahora se me escucha? Ahora se le escucha, doctora. Muchas gracias, doctora. Como les explicaba, el artículo 2 es el primero en que se modifica y el artículo 2 se refiere a la definición de lo que es la conciliación extrajudicial. Podemos ver en los cuadros comparativos que he preparado el día de hoy para ustedes. El concepto del primer párrafo está tal cual, ¿no? Dice que la conciliación extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos por el cual las partes acuden ante un centro de conciliación o al juzgado de paz letrado a cual asista, porque recuerden que hasta antes se les delegaba también a los juzgados de paz. Sin embargo, con la modificación, nos vamos al lado derecho del cuadro, ya habla a un centro de conciliación extrajudicial propiamente, ya no delega a los juzgados de paz, a fin que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Y a esto le agregan un párrafo más, que ahí es donde introducen el tema de los medios electrónicos, ¿no? Dice, la conciliación puede ser presencial o a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en el reglamento. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para indicarles que si bien es cierto, con esta modificación se está dando la oportunidad de que existan las conciliaciones a través de audiencias virtuales, incluso notificaciones virtuales, que la solicitud lo presenten a través de una mesa de partes virtual, se puede hacer siempre y cuando haya consentimiento de las partes y las partes tengan los mecanismos para poder hacerlo. Pero dice, puede ser, está en condicionante porque va a haber situaciones donde no va a haber personas que van a tener acceso a estas tecnologías, ¿no? Entonces, todavía para ello se va a seguir con la conciliación clásica, que es la presencial. El segundo artículo modificado es el artículo 10, ¿no? Que habla de la audiencia única. La audiencia única de conciliación puede realizarse, y acá en estos artículos van a ver que ya están introduciendo el tema de que puede realizar siempre en condicionante, porque no es obligatorio, como les repito, se deja todavía la posibilidad de que sea presencial, en los casos sea necesario, y dice puede realizarse a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la identificación y la comunicación de las partes. Asimismo, la autenticidad del contenido del acuerdo conciliatorio conforme a los principios que rigen en la conciliación. En este caso, el conciliador debe encontrarse en el local autorizado para el ejercicio de su función. Aquí hay otro tema también que me gustaría compartir con ustedes. Si bien es cierto, la conciliación se va a poder hacer a través de medios electrónicos, pero no dice que el conciliador va a poder realizar una conciliación desde su hogar o desde algún otro lugar. Exige que el conciliador sí o sí tenga que estar en el centro donde tiene la autorización, pero sí las partes podrían estar en sus domicilios, ¿no?
Y también el tema de esta audiencia única es porque puede ser que en el momento concluida la audiencia se citen de manera separada con la finalidad de no cometer que todos estemos en un solo espacio al mismo tiempo, sino que estemos menos personas en un espacio. Entonces, concluida la audiencia, yo puedo citar a las partes que vengan a firmar el acta si es que no tuvieran una firma digital, que más adelante también les voy a explicar cómo se firman estas actas por audiencia virtual si es que no pudieran venir las partes. Ahora, el procedimiento y plazos para la convocatoria. Aquí los plazos prácticamente sí están intactos respecto de este tema, y dice: el plazo para la realización de la audiencia no puede exceder los 10 días contados a partir del día. Esto les quiero compartir tengo un flujograma que sigue siendo el anterior no está variando, no sé si lo pueden ver. Este es el flujograma, ¿no? En este flujograma podemos ver los plazos y la secuencia de una audiencia de conciliación. Tenemos el flujograma con los plazos más largos, los plazos más extendidos, y el flujograma con los plazos cortos, ¿no? Por eso aquí hay audiencias rápidas. Estos plazos se siguen dando, no ha variado el número de días, está tal cual. Lo que sí se ha modificado y se ha dado la posibilidad de que las invitaciones se puedan realizar a través de correos electrónicos. Para eso, el conciliador al recibir una solicitud de conciliación, va a poder exigir al solicitante de que no solo ponga la dirección de su domicilio real, sino también un correo electrónico válido y un número de teléfono. Y es así que al recibir la conciliación, pues en un día hábil, puede ser ese mismo día o al día siguiente a más tardar, para designar al conciliador. Para realizar las invitaciones, hay 2 días para cursar la invitación. Este es un modelo o un flujograma del proceso largo. No muchos lo utilizamos porque la mayoría quiere acceder a una conciliación rápida, así que utilizamos el flujograma corto. Pero en este caso, para explicarles todo, les estoy mostrando el flujograma largo. Entre la designación del conciliador y cursar las invitaciones, puede el centro tomarse 2 días hábiles. Pero miren, esto podría reducirse si es que, digamos, es a través de un correo electrónico, ¿no? Lo que hago es designar, redacto las invitaciones, me comunico con el invitado y le consulto al invitado si puedo notificarle a través de correo o de WhatsApp o de generalmente una mensajería instantánea que permita adjuntar documentos, ¿no? Porque se le va a enviar escaneado la invitación. Entonces, yo tengo que consultar. La ley dice que yo tengo que consultar con las partes si ellos desean acceder a la conciliación virtual. No puedo imponerles. Entonces, consultar si ellos tienen un correo habilitado, van a tener un celular donde se les pueda invitar un código para tener una reunión como ahora a través de una plataforma Zoom. Incluso si son menos personas, se podría hacer con una videollamada, porque ahí dice medios que se va a hacer a través de medios electrónicos o similares. No dice Zoom, no dice Meet, no. Dice puede hacer incluso con una llamada a través de videollamada o a través de WhatsApp. Entonces hay que consultar qué medios tiene el invitado con la finalidad de poder tener una audiencia en la fecha y hora que se está pactando. Entonces, si es que esta persona acepta, yo puedo hacerle la invitación, tengo esos 2 días también, ¿no? Puedo hacerlo de inmediato o tengo los 2 días. Al día siguiente de cursada la invitación, van a transcurrir 3 días. Durante esos 3 días no puede existir una audiencia. Muchas veces hemos visto, y ustedes no me dejarán mentir, que a veces les notifican para hoy día martes y para una audiencia de jueves.
en realidad ahí se estaría vulnerando un procedimiento porque está establecido en la ley y en su reglamento de conciliación que debe de haber 3 días para que las partes puedan tal vez evaluar la solicitud, la propuesta conciliatoria, ver si es que yo voy a poder formular una propuesta con la finalidad de arribar a un acuerdo. O sea, son 3 días que tienen los invitados para poder ejercer su derecho de defensa. La conciliación, colegas, no es escrita, es verbal. Muchas veces, como nosotros estamos acostumbrados a presentar escritos, cartas, solicitudes, ¿qué hacen muchos colegas, ¿no? Ante los centros de conciliación, reciben su solicitud, el invitado lleva a su abogado y su abogado redacta una respuesta escrita y lo presenta al centro y nos exige que nosotros corramos traslado de la respuesta escrita. Les explicamos y muchas veces es un poco que ellos toman y dicen que los centros de conciliación estaríamos parcializándonos porque no estamos haciendo valer su derecho, y sí nos tomamos un tiempo en explicarles que todo derecho de defensa se hace en la audiencia y es verbal, no es escrito. Lo único que es escrito es la solicitud y el acta del resultado final de la audiencia, pero no hay forma de que presenten la respuesta a la solicitud, de que se pretenda correr traslado y luego de ello recién se llama una audiencia. No, el procedimiento dice invitación para la audiencia de conciliación. Esa es cuando se le corre traslado de la solicitud. Después de estos 3 días, puede haber 3 días para poder llevar la audiencia de conciliación, y esta es la fecha de audiencia número 7, ¿no? Este es en el flujograma más largo. Es decir, si ustedes presentan su conciliación el lunes, en el plazo más largo su audiencia sería el próximo miércoles, ¿no? Si nos remitimos a un calendario, lunes 19, la audiencia tendría que ser el 28, contando todos estos plazos. Esto es lo que dice el artículo que estaba compartiendo. Voy a compartir unos minutitos, voy a volver a compartir pantalla. El procedimiento y plazos de la convocatoria. Es en sí lo que dice. Como les decía, tenemos que coordinar con las partes que tienen acceso para poder realizarse una audiencia a través de videollamada, de Zoom, Meet o cualquier otra plataforma. Otro artículo que también ha sido modificado es el artículo 13, la petición, ¿no? Y la solicitud. Como les decía hace un rato, podían también realizarlo a través de un correo electrónico, una mesa de partes electrónica, pueden realizarlo, ¿no? Y acá dice que la petición se hace entre los centros de conciliación. Para la competencia, y esto también ha sido algo que de cierta manera muchas veces hemos tenido que aclarar, el tema de la jurisdicción, ¿no? ¿Cuál es la competencia que tiene un centro de conciliación? Los centros de conciliación tenemos distritos conciliatorios, así como en el Poder Judicial tienen distritos judiciales, nosotros tenemos distritos conciliatorios. Y los distritos conciliatorios no son propiamente del departamento del Cusco, ¿no? Son distritos como su nombre lo indica, ¿no? Solo Cusco. Entonces, si la conciliación es una manifestación de voluntad de las partes de querer arribar a un acuerdo conciliatorio, basándonos en ese concepto, es que podemos realizar invitaciones, digamos, para Sicuani, para Quillabamba, y si es que las partes aceptan, pueden venir. Pero también ellos pueden decir que no es parte que no están dentro del domicilio. Ahora, no podrían exigir que sea, digamos, en su distrito si es que en su zona no hay un centro de conciliación. Por ejemplo, en Paucartambo todavía no está considerado como distrito conciliatorio, por lo tanto no se puede aperturar un centro de conciliación, pero ya tiene como distrito conciliatorio, está Urubamba, está Sicuani y la convención, ¿no? Y Quillabamba. Entonces, no todos las capitales de provincia están considerados como distritos conciliatorios. Está entrando progresivamente
esta obligatoriedad. No ha sido de golpe, ¿no? En nuestro caso, a nosotros Cusco ciudad nos ha tocado el 2010, pero a Quillabamba, si no me equivoco, la obligatoriedad ha llegado el 2018-17. Entonces, no ha sido igual, ¿no? Para nosotros. Ahora, dice que la competencia territorial de los centros de conciliación, esta vez se rigen por las reglas de competencia territorial establecidas en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 y 27 del Código Procesal Civil, ¿no? Y que básicamente, pues estos artículos que ustedes conocen hablan de las reglas generales de la competencia, el 15 de acumulación subjetiva pasiva, acumulación subjetiva de pretensiones, personas jurídicas, ustedes conocen esa normativa, y es que en función de ello ahora se está cogiendo. ¿Por qué? Porque, como les decía, antes teníamos una independencia a lo que era el Poder Judicial, pero ahora con esta modificación, para poder unificar criterios y no se tengan diferentes criterios, se está tomando esa norma. El artículo 14, dentro de estos 13 artículos modificados, otro es la concurrencia. Aquí exige que la concurrencia, o exigía que la concurrencia a la audiencia de conciliación sea personal, salvo las personas que conforme a ley deban actuar a través de un representante legal. En caso de las personas domiciliarias en el extranjero o en distintos distritos conciliatorios, o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación, se admitirá excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de conciliación a través de un apoderado. Para tales efectos, el poder deberá ser extendido mediante escritura pública y con facultades expresamente otorgados para conciliar. No requerirás una inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad a la primera invitación. ¿Qué dice ahora, no? ¿Qué dice ahora en la modificación? Dice que la concurrencia de la audiencia de conciliación es personal, igual, salvo las personas que conforme a ley ay, perdónenme, no sé qué ha pasado. Se ha saltado el tema. Sí, ya. Quiero compartirles al igual, pero se va a llegar. En el caso de personas domiciliadas en el extranjero o en distintos distritos conciliatorios, o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación, se admitirá excepcionalmente. Dice tal cual el párrafo anterior, si lo pueden observar. Pero ¿qué le agrega? Dice que para los casos señalados en el párrafo anterior, cuando las materias conciliables sean alimentos, régimen de visitas, tenencia y desalojo, están agregándole el desalojo, que no es un tema de familia, pero le están agregando un tema civil, las partes pueden otorgar poder ante el secretario del centro de conciliación, que expide un acta de acuerdo a lo señalado en el reglamento. Esto para nosotros es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque siendo la conciliación un mecanismo donde las personas acceden, y muchas personas quizás no tengan un presupuesto para poder todavía solicitar una escritura pública, porque la escritura pública estará pues sobre los 600 soles. Imagínense, 600 soles más el costo de la conciliación, que son unos 350, estamos hablando casi de 1.000 soles, ¿no? Redondeando unos 1.000 soles para poder conciliar. Y generaba a veces un gasto, ¿qué le podría decir? Un gasto mayor, con la finalidad de solucionar su controversia solo para un caso, porque se hacía dar una conciliación literal, porque no requería inscripción registral, pero dice acá, para tales efectos el poder deberá ser extendido mediante escritura pública y admitirá al apoderado. No, aquí, por ejemplo, cuando les hablaba que el Ministerio de Justicia era muchas veces literal y cuadriculado en la interpretación de su norma, ¿qué nos exigía a los centros? Nosotros teníamos que solicitar un poder. A veces las personas se hacían dar ya un poder con la finalidad de que, si digamos no arribaban a un acuerdo conciliatorio, ellos ya tenían el poder general, que en el Poder Judicial les aceptaban. En el Poder Judicial no les piden inscripción registral. En la conciliación sí les pedían una inscripción, que ese es otro tiempo y gasto de dinero. Entonces,
Lo que pasaba aquí, nos pedían que tenía que haber una literalidad. Y en el reglamento, está en el artículo 16, que dice que debe de decir expresamente que la persona a quien se le está delegando va a tener tiene la facultad de asumir las controversias, en este caso, digamos, ¿no? Por desalojo, en las cuales tiene el derecho de disponer y de actuar a nombre del poder dante para estos casos. Nos pedía una literalidad extrema, que muchas veces ese poder solo se generaba para el tema de la conciliación y no lo podía utilizar para otra situación. Entonces, con esta incorporación de este segundo párrafo, para nosotros hace de que se ahorre dinero, porque ya nos van a necesitar una escritura pública, pero solo nos han limitado a las controversias que podrían ser las más comunes. ¿Y por qué han establecido estas 4 pretensiones? Porque son las que tienen mayor porcentaje que acuden a los centros de conciliación, y nosotros, al hacer nuestros informes trimestrales como centro al Ministerio de Justicia, pues la mayoría de nuestros casos son estos: alimentos, tenencia, régimen y desalojo, ¿no? Son los más famosos, se podría decir. Entonces, el hecho que ahora le den esa facultad al secretario del centro de conciliación y que pueda acreditar de que quien le está a la persona para que pueda asumir el poder, pues estaríamos ahorrando, como les digo, tiempo y dinero, ¿no? Y además de que la facultad del secretario general, si era su misma atribución de expedir copias certificadas del acta, que tienen el mismo valor del acto original, porque nosotros no podemos dar un acto original, tenemos que dar copias certificadas. También no se contradice a estas funciones que ya venía haciendo el secretario del centro, ¿no? Esta es la novedad respecto de la concurrencia a los centros de conciliación. Ahora, dice que para el caso de una de las partes esté conformada por 2 o más personas, podrán ser representadas por un apoderado común. En caso de que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación de poder, deberá contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. Aquí también están hablando de que normalmente algunos procesos pues no solo son 2 partes, un invitado o un solicitante. A veces es un invitado y 10 solicitantes, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos es eso? En división y partición de bienes, por ejemplo, se da, ¿no? Cuando hay bastantes personas siendo parte invitada o siendo parte solicitante. Entonces, esto también se está incorporando y se está indicando que pueden dar también ellos un poder, ¿no? Pero hablan de un apoderado común y esto se tiene que regir igual, ¿no? Por una escritura pública. Ahora, es responsabilidad del centro de conciliación verificar la autenticidad de los documentos presentados al procedimiento conciliatorio y la vigencia de los poderes. Ustedes saben que para un conciliador que, digamos, no es abogado, porque conciliador puede ser cualquier profesional, el verificar la autenticidad de hoy en día, teniendo en consideración que muchas veces se carece de la buena fe, la honestidad de las personas, lo que el ministerio ha hecho para poder cubrir la autenticidad de estos documentos es generar declaraciones juradas donde tanto la parte solicitante, al adjuntar su solicitud con sus medios probatorios, el invitado, al traer un DNI o una copia de DNI, se acredite que son verdaderos y que no se ha alterado nada dentro de ellos, es que les hacemos suscribir una declaración jurada donde ellos están indicando 3 cosas importantes. Están indicando que los documentos que nos han presentado son verdaderos. Segundo, de que ellos se comprometen a actuar con honestidad y lealtad a los principios del procedimiento conciliatorio que se les informa al iniciar una audiencia de conciliación. Y finalmente están firmando que una declaración que, digamos, el conciliador no tenga ninguna relación de parentesco ni afinidad con las partes. Entonces, ese formato también nos ha facilitado el ministerio con la finalidad de poder salvaguardar ese tema de que nosotros tenemos que verificar la legalidad de los documentos. Ahora, en el supuesto
en que alguna de las partes no pueda desplazarse al centro de conciliación para llevar a cabo una audiencia por motivos debidamente acreditados, esta podrá realizarse en el lugar donde se encuentre la parte impedida, siempre y cuando pueda manifestar su voluntad. Para tal efecto, el conciliador señala nuevo día y hora. Miren, ustedes dándole lectura a este tercer párrafo, pues decir, bueno, qué sencillo, el conciliador pues define, digamos, que se vayan a un hospital o esté en su casa, tal vez la persona, o alguna situación, ¿no? O el centro de conciliación, no sé, pues no sea accesible para una persona que requiere un acceso diferente al común. Entonces, lo que nosotros, para poder variar la sede del centro de conciliación, no es fácil. O sea, nosotros no podemos decir, ya está bien, estoy decidiendo yo, conciliador, trasladarme al hospital regional para poder llevar a cabo una audiencia de conciliación. No. Para hacer este cambio de sede de centro de conciliación, lo que nosotros tenemos que hacer previamente es enviar una solicitud al Ministerio de Justicia solicitando la autorización para que se aplique este tercer párrafo. Caso contrario, si no tenemos autorización, no podríamos llevar a cabo la audiencia de conciliación en otro lugar, porque las actas se redactan, digamos, en las instalaciones del centro de conciliación. Y si por hoy no se ha dado esta figura, o se ha dado la figura de trasladar, pondremos pues en el hospital regional. Perdón. Bueno, ahora pasamos. No está avanzando en mis PPTs. Haga un clic en la diapositiva y pase con el cursor. Sí. Este es el artículo, quizás que tendríamos que tomarle mayor importancia porque es el acta de conciliación. Ustedes saben que en una conciliación extrajudicial, el resultado tiene la misma validez que una sentencia o que un laudo. En todo caso, en la ley anterior establece que el acta es un documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. El acta debe contener necesariamente unas formas de conclusión del procedimiento conciliatorio señaladas en el artículo anterior, y el acta deberá contener lo siguiente, ¿no? Cuando se habla, el acta debe contener necesariamente una de las formas de conclusión. Tenemos tipos de actas, ¿no? El acta de acuerdo total, de falta de acuerdo parcial, y el acta de decisión motivada. ¿Qué es el acta de acuerdo total? Bueno, como su nombre lo indica, pues cuando ambas partes han acordado, pues, y en todos los puntos que se ha arribado en esa audiencia, se ha llegado a un acuerdo. Falta de acuerdo, cuando ninguna de las partes ha cedido, ¿no? Y ya se concluyó con falta de acuerdo. Acuerdo parcial, cuando de las 3 pretensiones, 2 o 1 se han podido arribar a un acuerdo conciliatorio y otras 2 no. Y la decisión motivada es un acta que no se usa mucho, pero solo es en casos extremos, ¿no? Y a mí me ha pasado, durante estos 10 años que estoy en el tema de la conciliación, 11 con ha habido situaciones donde muchas veces las mismas partes o los abogados no han entendido la figura de la redacción de las actas de conciliación. Como les decía en un inicio, los conciliadores nos vemos limitados a los formatos que nos entrega el Ministerio de Justicia. ¿Cuánto nos gustaría poner lo que las partes dicen? Porque al final ellos dicen, es un acta, y en un acta usted puede poner lo que yo, están siendo partícipe, quiero que se ponga. Pero nosotros tenemos formatos que nos facilita el Ministerio de Justicia, y estos inclusive se han dado a través de estos formatitos se han dado a través de una resolución ministerial todavía el 2009, ¿no? Y en estos formatos, pues, se ha establecido cómo se deben de redactar las actas según las situaciones que se haya dado en ese momento, ¿no? Incluso cómo debe de ser el formato de solicitud, el formato de invitación,
la constancia, digamos, si es que en una primera oportunidad no han venido, es la constancia de constancia de asistencia y otras de suspensión si es que las partes han decidido. Todo lo que un centro de conciliación hace está regulado y tiene un formato al cual se tiene que adaptar. No podemos nosotros innovar y decir, yo quiero que en mi acta vaya de esta manera. No, lamentablemente, pues tenemos que respetar los formatos que han sido aprobados y que exigen que su cumplimiento. Pero para tener mayor detalle del contenido, en el artículo 16 indica qué es lo que debe de tener, ¿no? Un número correlativo, un número de expediente, el lugar y fecha en el que se suscribe, nombres, número del domicilio oficial de identidad y domicilio de las partes o sus representantes y, de ser el caso, el testigo a ruego. Testigo a ruego, aprovecho para indicarles que en los procesos de conciliación, incluso en la ley todavía, está establecido de que existan personas analfabetas, ¿no? O personas que digamos, todavía dificulten en poder expresar de manera verbal, pero tengan una persona que pueda orientarnos, ¿no? O pueda ser un traductor, si es un quechua hablante, tendría que ser acompañado de un traductor para que pueda expresarle lo que se está hablando y traducirle todo y indicarle si estaría de acuerdo o no. Entonces a ellos se les denomina testigo a ruego en la ley de conciliación. Entonces, cuando son personas analfabetas, ponen su huella y abajo firma con nombre, DNI y su testigo a ruego. En el caso de un traductor, también la persona firma y también se le incluye en el acta de conciliación indicando que ha sido su testigo a ruego porque él ha sido quien ha traducido al idioma, digamos, quechua, aymara, inglés, francés, al que fuese, ¿no? Si es que llegaron a conciliar. Ahora, nombres y números de documento oficial de identidad del conciliador debe de estar. Número de registro y, de ser el caso, el registro de especialidad del conciliador, ¿no? En el caso, digamos, de familia, son 2 registros. Los conciliadores tenemos 2 registros. El registro básico para ver temas civiles y el registro de familia para ver temas de familia. Y para ambos registros, pues se ha tenido que hacer cursos de capacitación o formación en ambos casos. ¿Qué ha pasado ahora con nuestra modificación? El acta de conciliación también dice, es un documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. El acta debe contener necesariamente las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio señaladas en el artículo anterior. El acta de conciliación deberá contener. ¿Qué le han agregado? Dice denominación, número de resolución, número de resolución de autorización de dirección. De autorización, dirección, correo electrónico, teléfono fijo y celular o cualquier otro medio de comunicación electrónica del centro de conciliación. Aquí ya no tenemos que poner solo, digamos, en el centro de conciliación, sitio en Avenida La Cultura, número 738, oficina 309, ya no. Acá también tenemos que poner nuestro correo, que sería la mesa de partes virtual, el número de resolución con la cual se nos ha autorizado como centro, tenemos una resolución ministerial, u otro medio, ¿no? Podemos poner un número WhatsApp, que es muy diferente a un número de celular, muchas veces no coincide siempre. Y también pide el número correlativo del acta y del expediente. Asimismo, indica si la audiencia se realiza de manera presencial o a través de medios electrónicos. Eso también ahora tenemos que incorporar en el acta. Y por lo demás, está tal cual como se decía antes, pero se ha incorporado estas 2 cosas en la redacción, estos 2 puntos en la redacción de nuestras actas de conciliación. Asimismo, a ver, también, ¿qué más contiene, no? El contenido del acto. Se contiene los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y en el caso, los hechos expuestos por el invitado.
Generalmente, los hechos expuestos en la solicitud es una copia literal de lo que el solicitante ha plasmado en su solicitud de conciliación. Y en algunos casos, los invitados piden que se ponga su posición. Pero cuando piden que se ponga su posición, cambia. Este tipo de acta es, digamos, con la petición de que el conciliador, perdón, de que la parte desee más adelante, digamos, interponer una demanda reconvencional. Entonces, hace que se ponga su posición y sus pretensiones. Y también un bosquejo de lo que podría él en un futuro pueda solicitar como demanda reconvencional. Ahora, el acuerdo conciliatorio sea total, parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas, exigibles. Esta parte es importante y a veces las partes es difícil hacerles entender esto porque, digamos, ellos dicen, yo quiero que mi régimen de visita sea abierto. Es todo. Pero lamentablemente no podemos a esa voluntad decirles, bueno, está bien, no. Les explicamos que los acuerdos tienen que ser ciertos, expresos y exigibles. Si, digamos, nosotros decimos un régimen de visitas abierto, ¿en qué momento yo que no he podido ir a visitar a mi hija o bueno, que en este caso tenía que venir su padre a visitar a un hijo y yo no le he facilitado, ¿cómo podría yo sustentar de que no se ha realizado si yo digo es abierto? Por eso que siempre en las conciliaciones hacemos de que sean lo más preciso posible, que pongan fechas, horas, días, para que se puedan, de alguna manera, en un futuro de un incumplimiento, se puedan exigir y acreditar con estos acuerdos de que no se habrían cumplido. Luego está firma manuscrito digital del conciliador. La firma digital es lo que se ha introducido, ¿no? Ahora, normalmente nosotros tenemos un sello en el cual está nuestro nombre, nuestros registros, y nosotros teníamos la obligación de firmar y poner nuestra huella digital. Ahora tenemos una firma digital, ¿no? Que me imagino que ustedes también en sus escritos ya están utilizando. Ahora, la huella dactilar del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso, ¿no? Exige el nombre o registro de colegiatura, firma manuscrita y huellas dactilares de ser audiencia presencial y firma digital de ser audiencia por medios electrónicos u otros de naturaleza similar. El abogado del centro de conciliación, quien verifica la legalidad de los acuerdos adoptados tratándose de un acto cuando es acuerdo total y parcial, sí o sí tiene que tener no solo la firma de un conciliador, porque muchas veces, como les repito, el conciliador no es abogado, pero sí tiene la obligación que en acuerdos totales tenga que verificar esa legalidad un abogado. Entonces, si es que el conciliador no es abogado, ese acta también tiene que estar firmado por el abogado del centro. Este abogado tiene que estar adscrito al centro, no puede ser cualquier profesional, tiene que estar adscrito al centro para poder ejercer esa función. Ahora, el conciliador que realice la audiencia por medios electrónicos u otros de naturaleza similar debe redactar el acta de conciliación correspondiente y remitirla inmediatamente por el medio electrónico u otro de naturaleza similar, utilizando a cada una de las partes para la firma digital. Tengo un video preparado para ustedes para que puedan ver más o menos cómo, es una simulación para que ustedes puedan ver más o menos cómo serían nuestras audiencias. Y bueno, aquí quiero confesarles algo, que en el contexto de la pandemia y con el cuidado que debemos tenernos para nosotros mismos los conciliadores y para nuestras partes, nosotros hemos tratado de adaptar y hacer estas audiencias virtuales, pero lo que hacíamos era que si había algún acuerdo tenían que venir al centro y firmarlo, ¿no? Para dar la legalidad o concretar el acuerdo conciliatorio. ¿Se ha estado haciendo? Sí, pero como les digo, era una necesidad que definitivamente era en aras de proteger la salud tanto del operador de las conciliaciones como de las partes. Y es que justo este tema que se ha venido aplicando de manera no oficial
solo con acuerdo de las partes, pues ahora se ha plasmado en esta norma. Ahora, el caso que la parte o las partes no puedan firmar o imprimir su huella dactilar por encontrarse en situaciones de discapacidad, interviene un testigo a ruego quien debe firmar e imprimir su huella dactilar. En el caso, y en el caso de los analfabetos también interviene un testigo a ruego, quien debe leer y firmar el acta de conciliación. La impresión de la huella dactilar de un analfabeto importa la aceptación del contenido del acta. En ambos casos debe dejarse constancia de tal situación, o sea, se debe de expresar en la redacción de la carta. Bueno, y posterior a esto es casi similar a lo que sucedía antes, que es que si es que falta alguno de los requisitos que antes hemos descrito, pues son subsanables, algunos que ya tienen defecto que podría darse la nulidad. Por ejemplo, dice, la omisión de los literales A, B, F, G y K del presente no enervan la validez del acta. En cualquiera de los casos de conclusión del procedimiento conciliatorio señalado en este artículo 15, la omisión del acta no enerva, ¿no? Y la omisión en el acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos C, D, E, G, H e I del presente artículo dará lugar a la nulidad documental del acta, que en el caso no es considerada título ejecutivo, ni posibilita la interposición de la demanda. En tal supuesto, la parte afectada debe proceder a lo establecido en el 16A. ¿Qué dice en el 16A? Si es que por A o B faltaran alguno de estos requisitos que estarían declarando la nulidad del documento, del acta, lo que hace el conciliador tiene la obligación de advertido o el conciliador o las partes de comunicar al centro y volver a convocar a una audiencia. Vuelve a invitarlos para corregir ese error. Si por A o B las partes modificaron su acuerdo y dijeron, no, yo me arrepiento, no quiero firmar este acuerdo conciliatorio, en todo caso, ahí se levanta otra vez un acta con el nuevo resultado, ¿no? Es la forma como se viene subsanando cuando sucede estas omisiones. El acta no debe contener en ningún caso enmendaduras, ni borrones, raspaduras, ni superposiciones entre líneas bajo sanción de nulidad. Por eso que en los centros de conciliación, ahorita no lo tengo a la mano, nosotros guardamos las actas originales dentro de unas micas. Y si por A o B se nos fue algún error, nosotros no podemos ponerle el liquid paper, no podemos borrarlo con lo que hacían antes con Gillette, de tal manera. No, tiene que estar impecable, porque también eso podría darse su nulidad, ¿no? El acta no contiene las posiciones ni las propuestas de las partes o del conciliador, salvo que ambas lo autoricen expresamente lo que está merituado por el juez respectivo, lo que en su momento merituará pues el juez que corresponda. Aquí es siempre y cuando las dos partes lo acepten. O sea, yo no puedo imponerle en mi acta a la otra parte que se establezca lo que yo le dicte al conciliador. ¿Qué quiero? No. Tiene que estar la otra parte de acuerdo. Y si no, como le digo, hay un formato que nos entrega el Ministerio de Justicia donde sí se puede poner, pero para eso tiene que estar autorizada, la otra parte tiene que autorizar. Si no, sería una falta de acuerdo sencilla, o si no, una acta de decisión motivada donde se expresa que la otra parte no estaba aceptando que se ponga literalmente lo que dictaba la persona. A veces confunden esto, ¿no? Y dicen, pero acá dice, usted puede hacerlo. Sí, pero tiene que estar la otra parte. Y además lo que hace es poner lo que ha sucedido y no lo que usted me esté dictando en este momento para que yo ponga en el acta, ¿no? Es otra cosa que también es bueno aclararlo. Ahora, el otro artículo que ha sido modificado de estos 13 es el 18. El 18 habla del mérito y ejecución del acta de conciliación. Y aquí tenía la consulta de unos colegas cuando decían, ¿y cómo voy a ejecutar ahora mi acta de conciliación si es que, digamos, va a ser ¿cómo voy a hacer para lo de la firma, no? Dice, porque como ellos saben de que al carecer algunos elementos o algunos requisitos que debe tener
el acta de conciliación, carecerían podrían caer en nulidad. Entonces ellos dicen, si es que por A o B no se ha dado el tema de la firma, ¿cómo ejecutaría? Y acá dice que el acta de acuerdo conciliatorio constituye un título ejecutivo. Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicho acta se ejecutan a través de un proceso único de ejecución. Pero algo que quería incidir aquí era que las actas que son título ejecutivo solo son las actas de acuerdo parcial o acuerdo total, porque ahí se va a exigir algo. Pero un acta de falta de acuerdo simplemente se convierte en un requisito de procedibilidad para iniciar su proceso judicial. El artículo 19A ha sido modificado en parte, y aquí dice que son operadores del sistema conciliatorio, los conciliadores extrajudiciales, los capacitadores, los centros de conciliación y los centros de formación y capacitación de conciliadores. Y el Ministerio de Justicia tiene a su cargo el registro nacional único por operador del sistema conciliatorio. O sea, hay un registro de los capacitadores, hay un registro de los centros de conciliación y, como ustedes saben, de los conciliadores extrajudiciales, que nos dan una numeración según a la numeración que nos toque, dependiendo del año y la fecha que hemos postulado a este registro. Ahora, también indica que en el caso de los operadores del sistema conciliatorio señalados en el inciso C, o sea, centros de conciliación extrajudicial y centros de formación y capacitación, dichos correos electrónicos deben ser institucionales. Es decir, no podemos tener un correo personal para poder acreditar al centro, ¿no? Ahora nos están pidiendo correos institucionales. Ahora, los operadores del sistema conciliatorio deben comunicar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el uso de medios electrónicos u otros de naturaleza similar seguros para el ejercicio de sus funciones. Como les indicaba aquí, podemos nosotros decir que en diálogo concertado vamos a realizar nuestras audiencias, nuestras notificaciones a través del correo institucional, nuestra mesa de partes o correo institucional, y vamos a hacerlo a través de la plataforma Zoom. Pero también, como les repito, podríamos optar porque la norma dice u otros similares, ¿no? Dice medios electrónicos u otros similares. En este caso podríamos llamar las llamadas WhatsApp, ¿no? O las videollamadas. Entonces, ahora nosotros tenemos que informar al Ministerio de Justicia cómo vamos a operar, ¿no? Ahora tenemos que informar qué mecanismos vamos a utilizar, tenemos que actualizar los datos, facilitar teléfonos y correos institucionales. El artículo 24 también ha sido modificado, y esto habla respecto de los centros de conciliación extrajudicial. ¿Qué dice específicamente el párrafo que se ha incorporado? Dice que el centro de conciliación extrajudicial que tramite los procedimientos conciliatorios a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar debe contar con las herramientas que hagan posible la comunicación entre el conciliador y cada una de las partes, además de plataformas o herramientas que posibiliten la firma digital, soporte que permita el alojamiento y conservación de la documentación generada digitalmente, herramientas de seguridad digital, entre otros medios tecnológicos que son precisados. Yo sé que esto también a ustedes les está sucediendo. ¿Qué pasa? Que ahora que nosotros estamos teniendo audiencias de conciliación o se nos está presentando la mayoría de los casos a través de documentos digitalizados, pues está llenando las bandejas de vuestros correos estarán llenándose, ya están pidiendo que compren mayor espacio, o también las memorias de vuestros ordenadores se estén llenando porque los videos pues tienen un peso, ¿no? Entonces ahora los centros nos van a exigir un backup donde tengamos la capacidad de almacenamiento, porque las audiencias de conciliación se pueden grabar. Son confidenciales, sí, pero pues las podemos grabar por cualquier circunstancia. Y creo que esto es algo que antes no podíamos hacerlo por la confidencialidad, y porque para hacer eso tenías que solicitar
la autorización de ambas partes y tener un soporte, una cámara filmadora en la audiencia de conciliación para que se vean, ¿no? Era un poco más complicado implementar ello. Pero ahora, a través de los mecanismos, simplemente yo le pongo en mi plataforma a grabar y ya está grabando automáticamente la sesión. Entonces, nosotros también, como centros, tenemos ahora la obligación de adjuntar este requisito más, ¿no? A mí me parece, me parece bueno porque de cierta manera también con esto damos la formalidad y la institucionalidad a los centros de conciliación, que dicho sea de paso, pues se han dado, ha habido por todo lado centros de conciliación y no muchos tienen la vocación conciliadora porque lo han visto quizá como un negocio, ¿no? Como un medio de ingreso, pero el trabajo de los conciliadores que utilicen todas sus técnicas de conciliación, que realmente busquen y hagan todo el trabajo para que se pueda arribar a un acuerdo conciliatorio sin presionar a las partes, muchas veces no lo hacen, ¿no? Son algunos los que sí tienen esta vocación y dan todo por el todo para poder ayudar a las partes. Muchas veces incluso suspenden la audiencia de conciliación porque creen que han llegado a un número de horas donde todos están agotados y quizás el acuerdo que se resulta ahí no va a ser beneficioso y al día siguiente se estén arrepintiendo. Entonces, lo que pueden hacer es suspender, ¿no? Entonces, incluso las suspensiones que podemos hacer se puede hacer en las audiencias virtuales, ¿no? Y en el video que les tengo preparado van a poder ver algunas técnicas que sí se pueden aplicar en las audiencias virtuales. El artículo 26 sobre las facultades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aquí también hay una modificación. Dice que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo la acreditación, registro, autorización, renovación, habilitación, supervisión y sanción de los operadores del sistema conciliatorio. Asimismo, autoriza y supervisa el dictado de sus cursos de formación y capacitación de conciliadores y de especialización dictados por los centros de formación y capacitación de conciliadores. El ejercicio de estas facultades puede ser a través de medios electrónicos. Tal vez muchos de ustedes han hecho el curso de formación de conciliadores y esto también hasta el momento, les comento colegas, que los centros de capacitación, no, estoy hablando en enero o en febrero salió esto, que ya pueden ellos realizar las capacitaciones a través de las plataformas virtuales, con decirles que ellos no podían hacerlo anteriormente. O sea, no, todo el mundo dictaba cursos, las universidades ya estaban dictando clases virtuales, había cursos virtuales, de programas de especialización a través virtuales, pero el Ministerio de Justicia no daba luz verde para que los centros de capacitación puedan dictar estos cursos de formación de conciliadores a través de las plataformas digitales. También ha sido una lucha de estos operadores porque ellos también han sido perjudicados en el trabajo que ellos realizan porque no han podido prestar los servicios porque se encontraban limitados. Esto también ya se ha dado, ahora se ha incorporado, pero ya tienen ellos una directiva que les estaba autorizando para poder llevar a cabo estas capacitaciones. Ahora, el registro y archivo de expedientes y actas. Bueno, como ahora también hay el tema digital, pues se ha implementado esto, ¿no? La obligación de los centros de conciliación es llevar y custodiar bajo responsabilidad lo siguiente: los expedientes, los cuales deben de estar impresos y archivados en orden cronológico, incluyendo los procedimientos efectuados en medios electrónicos u otros de naturaleza similar. Es decir, los procesos que nosotros hagamos a través de invitación por correo electrónico, audiencia por correo, debemos de materializarlos al imprimirlos y guardar los legajos de los expedientes. ¿Por qué lo hacen esto? Porque yo pienso que esto lo han incorporado porque hay una facilidad que tenemos que darle a nuestros supervisores, porque los supervisores, digamos, vienen un día o 2 días a Cusco y se van a todos los 50 o 60 centros de conciliación que hay en nuestra ciudad. Entonces ellos no se van a abarcar para estar viendo digitalmente. Entonces, más fácil para ellos va a ser la impresión y revisar si está correctamente, si se ha exigido la documentación correctamente y si los acuerdos están dentro del marco legal. Y es por eso que todavía, a pesar de que hemos dado un pasito en que se dé la virtualidad de las audiencias, pero en ese tema sí se sigue manteniendo el tema de que sea físico.
Ahora, la documentación generada con firma digital debe estar contenida en un soporte que permita su archivamiento y conservación. El libro de actas y el archivo de actas, ¿no? Es lo que tiene la obligación de tener el centro para poder custodiar la documentación. Ahora, los centros tenemos la obligación de tenerlo prácticamente durante toda la existencia de nuestra institución, esta documentación. Nosotros no podemos, como digamos en los procesos arbitrales, dice, ya 10 años ya puedes deshacerte de los archivos y ya no tienes culpa. Pero en este caso, sí, tenemos que tenerlo durante toda se podría decir, la vida de esta persona jurídica que es el centro de conciliación. El artículo 30C es otro que ha sido modificado, pero que es exclusivamente de los centros de formación y capacitación. A ellos se les ha incorporado esto, ¿no? Que son entidades que tienen por objeto la formación y capacitación de conciliadores en niveles básicos y especializados, debiendo encontrarse debidamente inscritos en el Registro Nacional Único de Centros de Formación y Capacitación del Ministerio de Justicia. Si bien es cierto, ellos tenían una resolución ministerial que les daba como autorizados para poder ejercer la formación y capacitación, pero no tenían un registro. ¿No? Tenían un número de resolución, pero no tenían un registro y ahora se está dando que van a tener ellos un registro. Pueden constituir centros de formación y capacitación las personas jurídicas de derecho público y privado sin fines de lucro que tengan entre sus fines formación y capacitación conciliadores y que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento. Los cursos de formación y capacitación de conciliadores a nivel básico o especializado se realizan de forma presencial o medios electrónicos. Se consta ya se está aperturando el tema que puedan hacerlo virtual. Ahora, respecto de los costos, no sé si bajarán porque en algunos casos los cursos de especialización y otros que se dan igual siguen costando el mismo precio a pesar de que se estaría ahorrando en este caso la estadía del profesor en una determinada ciudad que es presencial, los viáticos y todo. Doctora Paola, usted disculpe la interrupción, si sería tan gentil. Yo le agradecería en todo caso si sería posible omitir el video en esta oportunidad. Sí, claro. Y si, bueno, ya creo que va a finalizar, así es que no la interrumpo más. Sí, adelante, doctora, pero sí, sí, ya podemos finalizar. La última PPT. Ok, listo, doctora. Adelante. Y bueno, como lo decía, este es el último artículo de los 13 que han tenido la modificación y también tiene que ver con las obligaciones del Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales. Aquí se ha agregado que deben cumplir con dictar el curso en el local autorizado a través de medios electrónicos. O sea, la misma lógica que para los centros de conciliación. Nosotros no podemos ya deshacernos del local institucional y poder implementar en otro lugar, no. También ellos desde ahí van a tener que generar esas capacitaciones. Bueno, esas son las modificaciones que se ha hecho y que si ustedes han podido advertir es básicamente para la incorporación de los medios electrónicos que se va a realizar tanto en la conciliación propiamente y en los centros de capacitación y formación. Doctora Francesca, muchísimas gracias por su amable y realmente detallada exposición. Desde Cátedra Cosco estamos agradecidos con usted por su exposición. Y bueno, yo doy pase a la doctora Ana Santamaría para que pueda hablarnos también. Gracias, doctora Vargas. Efectivamente, agradecer a la doctora Paola por su excelente y esclarecedora charla, exposición, y dar paso a la rueda de preguntas, y espero que haya bastante participación, porque veo bastantes abogados independientes, litigantes conectados. Entonces, quisiera iniciar yo con algunas preguntas. Con una en especial, doctora. Un colega abogado conciliador de Lima me comentó que él, como conciliador, antes de esta modificación, si bien la norma señalaba que la conciliación debía ser presencial en el centro, él, como es un paciente que padece de cáncer,
lo que hacía es, como conciliador estaba, si bien en su centro, en un ambiente, y a los conciliantes los tenía en otro ambiente y los conectaba a través de una computadora, porque él me decía, bueno, a mí el Estado no me va después a resarcir si es que yo me contagio y soy un paciente altamente vulnerable, ¿no? Entonces, ¿le parece que con esas salidas se estaba vulnerando la norma antes, tal y como estaba la norma de la ley y el reglamento de conciliación, tal y como estaba antes de la modificación? ¿O le parece que era una manera, si se quiere, de sacarle la vuelta al sentido de la misma? Porque, ojo, el conciliador y las partes estaban en el centro, en ambientes distintos, pero en el centro. Sí, justo eso quería comentarle. No se estaría guardando lo mismo que exigía o que actualmente todavía exige la ley de arbitraje, que tengan que estar en el local. Lo que pide es que estemos en una sala de audiencias donde las partes puedan tener quizás una conexión directa, pero si usted me indica que el único que estaba a través de una plataforma virtual o de una pantalla en el mismo centro era el conciliador y las partes sí podían estar juntas, yo pienso que no. Y en este caso es una excepción que se estaría dando a este conciliador porque es un caso especial por su salud y por no exponerse él a un riesgo, pero tampoco limitarle su derecho de trabajo, doctora, que es importante, ¿no? Yo pienso más bien que el doctor, pues, sin perjudicar, sin el hecho de poder cambiar las reglas que están establecidas en el reglamento y en la ley, pues ha ejercido su oficio de conciliador y ahora más, o sea, le están dando mayor facultad, ¿no? Incluso las partes ya no tienen que ir al centro, ¿no? Pueden estar en sus hogares, ¿no? Y con eso también hay mayor protección para él. Sí, doctora, porque era bastante extraño que a pesar de estar todos confinados y que el Poder Judicial había establecido un protocolo para las audiencias virtuales, los abogados litigantes teníamos que continuar yendo a los centros de conciliación, a las audiencias, porque eran sí o sí presenciales, no había manera de no hacerlo, y durante esta época de confinamiento, no le mentiré, he debido ir a unas 10 o 12 audiencias de conciliación, porque ustedes, bueno, no pararon y además tenían la obligación de hacerlas presencial, poniéndose en riesgo a ustedes, a las partes, porque más allá de que ustedes cuenten con un local amplio, siempre cabía el riesgo de un contagio, a pesar de que habían algunos centros instalados, unas micas, y además nosotros las partes íbamos con los protectores, la mascarilla, pero igual siempre hay un riesgo por estar en un ambiente cerrado. Eso es todo, doctora. Gracias. Sí, doctora, solo agregar a su comentario de los centros que incluso para que nosotros entremos en actividad hemos tenido que cumplir un protocolo que nos ha pedido, como cualquier institución pública, nos han exigido a nosotros que presentemos un protocolo para tener una autorización del MINSA. Y es así que nosotros hemos tenido que presentar e indicar cuáles eran los protocolos de recepción, cómo iban a ser en la sala de audiencias, y ahí nos exigían incluso que el ambiente de la sala de audiencias tenga que ser ventilado, ¿no? Nosotros tenemos un ambiente ventilado, pero hay algunos centros de conciliación que no lo tenían. Entonces, de cierta manera, nos exigían que nos adaptemos a algo que no teníamos en el momento. Y más aún estando en un tema de crisis económica, era un poco difícil. Yo creo que el Estado, especialmente en este caso el Ministerio de Justicia, hasta ha podido pecar que han sido inhumanos porque no han pensado en los operadores de conciliación, ¿no? Ellos han priorizado cualquier otro tema, pero a los conciliadores nos han dejado al último, pero lo que hemos tenido que hacer, como les decía durante mi exposición, hemos tenido que organizarnos, presentar mociones, firmas, para exigirle al ministerio que de cierta manera estaban exponiéndonos al peligro en el desempeño de nuestra función, y siendo que el Poder Judicial ya había iniciado sus actividades y que los litigantes requerían pasar previamente por un proceso de conciliación, o sea, darles a otros privilegios de protección y a nosotros dejarnos al desamparo, pues me parecía ilógico y hasta una desigualdad que se estaba dando. Gracias a Dios, con esta organización que se ha dado, con estas propuestas que hemos planteado esta ley de arbitraje, doctora y colegas, no es que el ministerio ha juntado a
digamos, a profesionales y ha dicho, ya, vamos a modificar. Esto ha sido una propuesta que ha sido planteada por un grupo de conciliadores y que ha sido recogida. ¿Le habrán hecho algunas modificaciones? Sí, pero ha sido más la propuesta que ha nacido de la comunidad de conciliación y que ahora estamos viendo. Se está trabajando el tema del reglamento, pero también hay algunas cosas que no nos han tomado, no son cosas específicas, como digo, son 13 artículos que nos han cambiado, que no es casi nada, porque hay algunas cosas que todavía, en tema de la representación y otros que siempre en el día a día se vienen dando, no se han dado. Bien, doctor Murillo, gracias por su respuesta, doctora. Doctor Murillo tiene una pregunta, me parece. Sí, adelante, doctor. Sí, doctora, gracias por su participación, su exposición. Yo quiero hacer una reflexión y no sé si hay una disposición al respecto. Es la siguiente, no sé si en la ley de conciliación, si con estas modificaciones o es práctica de ustedes los conciliadores, el respeto por algunas formalidades al llevar a cabo la audiencia. ¿Por qué se lo digo? Porque particularmente, usted sabe, yo presido una sala, que es una sala contencioso administrativa, en la que recibimos en audiencias informes orales, básicamente de los abogados. Nosotros, desde un principio, y nosotros somos los primeros en dar el ejemplo, estamos, digamos, con un terno, estamos con la cinta, con el emblema que nos caracteriza y que debemos portarlo por la ley orgánica del Poder Judicial en audiencias públicas, exigimos siempre, y así lo hemos hecho desde el inicio que hemos empezado a trabajar, con que los abogados también tengan las condiciones, digamos, de presentación de la insignia del Colegio de Abogados, enciendan su cámara al momento de exponer para nosotros poderlos ver y también poder atenderlos debidamente, así como ellos también nos están viendo. Es un tema de reciprocidad. Le pregunto si hay alguna disposición o si ustedes vienen ya cultivando algunas prácticas con relación a la presentación, el encendido de cámara, el buen enfoque de la cámara, digamos, ustedes como conciliadores buscan tener las mejores condiciones. Yo entiendo que los abogados, las partes que también van a conciliar, debieran ir en ese mismo sentido. Y finalmente le indico que hay algunos juzgados de provincias, no voy a decir cuáles. Yo he recibido quejas de algunos magistrados que dirigen audiencias. El Ministerio Público o el representante del Ministerio Público se resiste a encender su cámara, el abogado de una de las partes no quiere prender su cámara, y cuando prenden la cámara están, por decirlo menos, impresentables. Yo entiendo que este tema de hacer audiencias virtuales no significa distender las formalidades y mucho menos desatender las buenas formas y las buenas maneras, porque yo entiendo que además es distinto para mí recibir un informe oral básicamente del abogado que el papel que usted juega como conciliadora, donde muchas veces una mirada, un gesto, una expresión de las partes que están comprometidas en el interés de querer de repente solucionar sus problemas antes de ir a un proceso, es importante. O sea, es importante ver gestos, ver actitudes, ver cómo se enuncia una palabra o una frase, de repente en el intercambio de las idas y venidas de las propuestas, de las posiciones, etc. Entonces, no sé si hay al respecto algunas formalidades que deban cumplirse en esta forma de llevar a cabo las audiencias, que es en un escenario virtual. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Y realmente lo que usted dice es lo que ahora estamos viviendo. En los procesos de conciliación, nosotros todavía oficialmente no hemos todavía iniciado la actividad de hacer las audiencias virtuales, porque vamos a esperar los 60 días para la elaboración del reglamento y 15 días posteriores a estos para poder ejercer oficialmente nuestras audiencias. Sin embargo, yo considero lo que usted está diciendo va a ser muy importante en una audiencia de conciliación, más aún cuando el conciliador tiene que captar la posición y el interés de las partes, porque esto es parte de las habilidades de los conciliadores. Nosotros tenemos que tratar de entender cuál es su interés, qué es lo que quiere realmente una de las partes y por qué no está cediendo, ¿no? En las audiencias de conciliación físicas, pues era fácil detectar ello y poder, incluso en las audiencias privadas, tener una conversación directa con ellos y decirles. Respecto de la formalidad de la presentación,
Quizás no es tan solemne como en el caso de los procesos judiciales en donde nos presentemos con una cinta, pero sí tenemos que estar con un atuendo presentable, porque eso no solo es respeto hacia las personas, sino también a la investidura que nosotros estamos representando en ese momento, que es la conciliación. Y las partes sí pueden estar lo más cómodo posibles, pero tampoco eso implica que puedan estar digamos, en pijama, ¿no? O con atuendos que no sean presentables, porque también eso dice mucho, y dentro de los principios de la conciliación está el respeto entre las partes. Y decirle de que dentro de las audiencias de conciliación, para poder nosotros captar qué es lo que dice, pues sí vamos a exigir, sí o sí obligatorio va a ser que las cámaras estén encendidas. Sí o sí obligatorio va a ser que a partir del busto para arriba se pueda ver a la persona, que tenga que estar en un ambiente adecuado donde no tenga interrupción de sonidos ni personas que estén pasando alrededor de ellas. También se va a exigir de que estas personas, pues al momento de aceptar que va a ser una audiencia virtual, tengan que cumplir estos requisitos. ¿Qué pasa en algunas audiencias? Por ejemplo, yo tengo audiencias de arbitraje donde el contratista está en pleno viaje de camioneta con su hands-free, con el celular, y se está viendo que se está moviendo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay llamadas de atención porque hay protocolos, tenemos protocolos para la presentación en una audiencia. En esos protocolos está que tienen que ingresar a la sala identificados debidamente, que tienen que en el chat poner su nombre, a pesar de que ya está, se podría decir el título del nombre ya aparece, ellos tienen que poner su nombre completo, DNI y el cargo o a quien representan. ¿Por qué? Porque las actas se levantan en ese momento y se hacen visualizar a las partes. En este caso, en las conciliaciones, pues van a tener que exigirse esas situaciones, porque si no, pues estaría desvirtuando la formalidad de esta audiencia y quizás la persona no esté atenta, porque en las audiencias de conciliación tú tienes que estar atento al 100%, porque lo que vas a decidir va a ser trascendental, vas a firmar una sentencia, vas a firmar tu sentencia que conforme a tu voluntad se va a redactar. Entonces, va a ser también un trabajo, yo pienso, doctor Fernando, va a ser un trabajo de concientización a las partes para poder llevar una audiencia de conciliación virtual, ¿no? Y más aún decirles que si va a ser grabada, pues ahí se tiene que identificar que la parte esté 100% atenta, ¿no? No podemos que lo pongan en mute, apaguen su audio, la audiencia se esté dando y la persona no tenga conocimiento. En las audiencias de conciliación sí o sí van a tener que ser cámaras encendidas, audios encendidos y atención al 100% a lo que se está indicando. Eso sería lo que podría mencionarle respecto de las formalidades que deberíamos cumplir en una audiencia de conciliación. Gracias, doctora, porque además, desde mi experiencia personal, como usted me está viendo a mí, estoy perfectamente enfocado y se acentúa la percepción de los gestos de una persona por este medio. A veces cuando el informe oral lo estamos recibiendo con un abogado que está a 5 o 6 metros, en tanto que aquí lo vemos un poco más, más cercano. Como anécdota, le voy a contar que una vez ingresó un abogado desde su vehículo, pero estaba con su cinta, estaba con terno, y yo lo único que le pedí es, doctor, por favor, estaciónese bien, no lo vayan a infraccionar por estar haciendo un informe oral, ¿no? La policía. Así que estaba bien estacionado en su vehículo, estaba con el terno, estaba con la cinta, y hizo su informe oral, ¿no? Entonces, hay márgenes de tolerancia, seguramente se atrasó, seguramente no llegó a tiempo a su oficina, o estaba pues, digamos, camino a otro lugar, pero el momento del informe oral se estaciona en su carro y hizo un informe oral, pero repito, estaba perfectamente vestido con un terno, estaba con su cinta, y hizo un informe oral desde su carro. Entonces, hay márgenes también de tolerancia para todo esto, y creo que hay que cultivar de todas maneras el respeto, la buena urbanidad en todo este tema, porque es solamente una forma y una manera de hacer las audiencias. No es que esta forma y esta manera virtual de hacer las audiencias dé licencia para que nos presentemos en DVD, para que nos presentemos en busto, totalmente desalineados, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que cultivar siempre esto. Muchísimas gracias, es todo de mi.
Sí, doctor, solo para complementar lo que usted indica, yo pienso que es algo que tenemos que volver a incentivar y motivar a las personas, porque si bien es cierto, la virtualidad nos ha facilitado muchas cosas, pero también nos ha relajado en muchos puntos, ¿no? Como usted dice, y se ha visto incluso en comentarios a manera de chiste, que el abogado está de la cintura para arriba muy bien presentado, pero de la cintura para abajo está, puede estar en pijama o con sandalias y en un ambiente quizá que no sea su oficina, pero yo pienso que la misma mística que tenemos como abogados no debemos de perderla por el hecho que estamos entrando a una etapa, a una era de la virtualización. Debemos de conservar, porque ese es el respeto que nosotros tenemos hacia nuestra profesión, hacia lo que nosotros estamos desenvolviéndonos en ese momento, y creo que si es que podemos, en mi caso, yo pienso que sí, si es que las personas, si es que el invitado o el solicitante no va a estar con las condiciones adecuadas, voy a tener el derecho de poder suspender la audiencia hasta que la persona pueda comunicarse y estar de manera atenta, porque como le repito, en este caso no es una audiencia que voy a informar algo, no es una audiencia donde voy a cumplir un procedimiento más, es una audiencia donde vas a poder decidir el futuro de muchas cosas, en este caso, en el caso de alimentos, el futuro de sus hijos. Entonces, va a ser una tarea inmensa, pero creo que no imposible, para poder concientizar a los usuarios de la conciliación a través del mecanismo de la virtualización. Gracias, doctora Paola. El doctor Fernando Yavar tiene una pregunta. ¿Podría prender su micro? Doctora Santa María, buenas noches, ¿cómo está? Doctora Paola, sí quería consultarle un caso en específico. ¿Qué sucede si es que el solicitante tiene conocimiento de que la parte invitada es una adulta mayor? Es un proceso de desalojo y se encuentra fuera de la ciudad porque está refugiada, ¿no? Por el tema del coronavirus. ¿Cómo sería? La notificación definitivamente se da en el domicilio de la ciudad, dentro de la ciudad, pero la parte invitada nunca se entera del proceso. En este caso, no correspondería que, escuché que usted dijo que se podía el centro de conciliación trasladar a donde se encuentra la adulta mayor. ¿Cómo se resolvería en este caso? Muchas gracias, doctor Fernando, por su pregunta. Mire, actualmente está vigente todavía la norma antigua, ¿no? Esta sí nos permite que nosotros, los centros, podamos trasladarnos al mismo lugar donde se encuentra, en este caso, la adulta mayor. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad de que ella, o un riesgo de que ella pueda venir al centro para poder manifestar su voluntad. Sin embargo, hay varios caminos, ¿no? Uno, que le otorgue un poder por escritura pública, pero para eso también va a tener que acudir a la notaría, ¿no? En las notarías es más difícil que el notario tenga que ir o que vayan a tomar la firma, ¿no? Pero en este contexto de la pandemia yo he visto que en algunos casos se ha hecho eso, ¿no? Han ido a los hospitales para tomar algunas tomas, y en una experiencia de un familiar sí se ha hecho eso, ¿no? Para un poder han ido al hospital para otorgar este poder, para constatar la firma, ¿no? De la persona. Y en este caso, en la conciliación, en la antigua, sí tenemos se podría decir, un grado de complejidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los centros pueden acudir a cambiar de lugar de donde se va a realizar la audiencia, que es el lugar autorizado, a un lugar donde se encuentre una de las partes, pero esto no podemos hacerlo directamente porque decidimos cambiar el lugar y lo vamos a hacer. Tenemos que solicitar una autorización al Ministerio de Justicia, y nos otorgue la autorización para variar la sede de la audiencia de conciliación en un lugar determinado. Eso es la dificultad en este momento. Sin embargo, si es que estamos hablando del mes de junio, ya quizás eso no va a poder, ya no va a ser necesario, porque lo que podríamos hacer es asegurarnos de que la persona esté en un lugar donde tenga conectividad, porque también las audiencias virtuales van a depender de esta conectividad, y vamos a tener que garantizar que esta persona tenga ese acceso, e incluso si es que no va a tener la firma digital, sí el centro va a poder
llevar el acta, tomarle la firma a la señora y la persona que haya podido estar también, tal vez por medio virtual o físico, lo terminen de firmar en el centro y después expedir el acuerdo, ¿no? Si es un caso de desalojo, en este caso, si la señora es la propietaria y hay una necesidad porque hay un inquilino o que no está queriendo cumplir con sus obligaciones mensuales o está viendo alguna situación, podríamos buscar la manera de hacerlo de manera virtual. Ahora, confesarles a ustedes que si bien es cierto la norma todavía no está vigente, pero nosotros como centro y como la experiencia que ha contado la doctora Ana, sí estamos realizando esto porque somos conscientes de que hay partes que sí están dentro de la población vulnerable y nuestro objetivo, nuestra finalidad es protegerlos. No solo por el tema de que digamos, haya una dificultad de traslado, sino por una conciencia de que no queremos que se expongan, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo, en el caso ha habido acuerdo de ambas partes, porque sabemos que también cuando las partes son litigantes, pues buscan los tres pies al gato, si se podría decir de alguna manera, y para cuestionar son número uno, ¿no? Sacan todo lo que fuese para cuestionar. Y ahí sí nos hemos asegurado de realizar audiencias virtuales a través de plataformas Zoom y grabadas, en el caso que las partes la han aceptado y han permitido que sea así. He tenido una audiencia con una institución que ha aceptado y bueno, en este caso los solicitantes, ellos lo han propuesto de que sea virtual y se ha realizado de manera exitosa, ha habido un acuerdo. Para la firma del acta, lo que hemos hecho como centro, hemos enviado el acta con la redacción, que la redacción ha sido compartida y grabada en la sesión de audiencia de conciliación Zoom, y ese texto no se ha variado en nada, tal cual como está en la audiencia, y eso se ha impreso y se ha enviado a la empresa para que ellos firmen. La empresa lo ha firmado, el solicitante también, y una vez se ha contado con la firma de ambas partes, nosotros como centro recién hemos suscrito el acta y hemos expedido las copias certificadas. Entonces, eso se ha venido haciendo solo cuando ha habido voluntad y buena fe de las partes, ¿no? Porque si estaríamos esperando ahorita, muchas cosas no se hubiesen viabilizado. Entonces, en el caso que usted me consulta, doctor, tal vez sea, no sé si es la urgencia, se puede hacer una excepción siempre y cuando, como le repito, las partes estén de acuerdo, y si no, tendríamos que esperar que esta norma entre en vigencia para poder implementarla. Doctora, disculpe una última pregunta. ¿Y cómo es que firman las partes el acta de audiencia que ustedes les remiten a sus correos? Porque se habla de una firma digital. Digamos, Sí. en tu caso estaba hablando de una empresa, entiendo que tiene los medios, un lector de DNI, pero un particular cualquiera en su casa que le llegue el correo o está en una cabina de internet, digámoslo así, ¿cómo es que se produce o se materializa la firma digital? La firma digital es lo que tenemos sale con nuestro escudito. No sé si lo han visto, por acá voy a buscarla ahorita, pero la firma digital es esa que ya tenemos autorizados y que simplemente entramos estando en la misma, en línea, entramos a ese programa y automáticamente dentro del documento ubicamos en qué parte va a ir la firma, sale la firma, ¿no? Con fecha y hora de que se está firmando. Pero no todos los ciudadanos, como usted dice, doctora, no todos los ciudadanos tienen esa firma, ¿no? Quizás algunos abogados, algunos operadores de justicia y algunos funcionarios, pero el ciudadano de a pie no lo tiene. Y ahí es que en esta modificatoria dice que tendrían que suspenderse la audiencia de conciliación para convocar a las partes para que vengan a firmar. Es decir, digamos, tenemos una audiencia de conciliación con fecha el lunes y yo les digo, tienen hasta el día miércoles 21 para firmar. Entonces, el día miércoles 21 yo levanto el acta final con fecha miércoles 21 y ahí solo se firma el acuerdo conciliatorio que se ha tenido el día lunes 19. Entonces, sí nos da esa salvedad, ¿no? De que hayan aceptado y nos damos con la sorpresa de que no tienen la firma digital. Entonces, suspendemos la audiencia, levantamos
la constancia de suspensión, pero ya con los acuerdos que se han arribado ahí, ya plasmamos un acta para la fecha que se está convocando para las firmas. E incluso para las firmas no necesariamente las dos partes tienen que acudir de manera conjunta. Se les puede programar en una hora determinada cada una de ellas y luego expedirles la copia certificada. Doctora, y la firma, el acta va a tener la fecha inicial, no la fecha de la firma. La fecha de la firma, doctora, porque como se va a suspender la audiencia, Ah, ya, va a ser con la fecha de la firma. ya, doctora, gracias por su respuesta. Creo que ya hemos terminado. ¿Y ese? Sí, doctor, creo. Doctora Navia, muchísimas gracias por su participación, por su paciencia y por habernos brindado una muy buena conferencia sobre esta función, la conciliación y la modernidad que a todos nos está moviendo en realidad a hacer mejor las cosas. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos por su conferencia. Y ese estás en la... Gracias a Cátedra Cusco, doctor Fernando, a la Fran, a la Fedicenia, por permitirme compartir este tema que me apasiona a mí para si es que hay alguna consulta, yo estoy siempre dispuesta a ayudar a los colegas porque como les he indicado, día a día siempre aprendemos algo, siempre conocemos alguna consulta, nos obliga a seguir investigando, leyendo o conociendo más sobre lo que nosotros nos dedicamos. No por el hecho de ser especialista, pues es que siempre lo vamos a saber, siempre eso nos ayuda a investigar y felicitar a esta comunidad jurídica que veo que es muy organizada y bueno, siempre por el bienestar de nuestro Cusco. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Y ese... Gracias, doctora. Y si sería tan gentil, le agradecemos su gentil exposición y agradecer a todos nuestros participantes e invitarlos para este día viernes 23 a la hora de siempre, a las 5 de la tarde. Tenemos una conferencia extraordinaria a cargo del doctor Edison Tabra con el tema levantamiento del velo jurídico. Así que quedan todos cordialmente invitados este viernes 23 a las 5 de la tarde. Gracias, doctor Fernando. Gracias, Jesse. Gracias, doctora Ana. Gracias, doctora Paula. Nos despedimos. Cuídense todos, por favor. Cuidémonos todos. Buenas noches, buenas noches. Gracias, buenas noches, doctor Fernando.